Ujú. La cuestión que se va a conocer en un rato nada más y tiene que ver con el índice de precios al consumidor a nivel nacional. Subió un poquito el de ciudad, muchas veces medio como que emparejan las tendencias, no es que tiene que ver con el mismo número, pero sí, si el de ciudad tiende a la baja, nación tiende a la baja, si tiende a subir, puede que tienda también a subir el IPC nacional. Lo concreto es que el número que se va a conocer hoy, las consultoras privadas ya tienen una idea desde el 31 de marzo. Estamos hablando de la inflación de marzo, que se conoce a mediados de abril. Vamos a hablar con María Castiglioni Cotter, que es economista y directora de CIT Asesores Económicos, para que me cuente, de acuerdo a sus estudios, por dónde pasó la cosa en el mes de marzo y qué nos puede contar con respecto al mes de abril. María, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Horacio? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, en un rato, tipo cerca de las 4 de la tarde, se va a conocer el número oficial, ¿no? Sí, efectivamente, a las 4, en el medio del pase. En el medio del programa. pase, exactamente, muy bien. Exactamente, ahí se va a conocer el dato de nivel del INDEC para el nivel nacional y después por regiones, o sea, la apertura regional, Sí. con lo cual uno puede ver como si fue igual en todo el país o no, que obviamente a la larga todo tiende a converger, pero como bien marcabas con la ciudad, hay diferencias, dependiendo de si en la apertura hay distintos comportamientos entre bienes, servicios, o sea, aquellos componentes que tienen que ver con la canasta que se releva de precios al consumidor. Bien. En nuestro caso, nosotros nos dio 2,7% la inflación del mes de marzo para el Gran Buenos Aires, que es Ciudad de Buenos Aires más todo el conurbano, y obviamente hay precios que son parecidos en todo el país y hay otros que tienen ciertas diferencias. Y esto implica un poquito más que lo que fue febrero, que fue 2,4%. En términos interanuales está en torno al 55%, que es obviamente mucho más bajo que lo que venía siendo, porque estamos comparando, últimos 12 meses vas comparando o sacando meses del año pasado, que obviamente la inflación estaba en niveles altísimos. Claro, por supuesto. ¿Cuáles fueron los precios que más se movieron de acuerdo al registro de ustedes de marzo? Bueno, el mes de marzo la incidencia de alimentos y bebidas fue muy grande, que es un rubro muy significativo, y más significativo cuanto menor es el ingreso promedio por región, por lo tanto en la ciudad pesa menos, tiene una ponderación menor que el resto del país, porque el promedio de ingresos de la ciudad, de la gente que vive en la ciudad es más alto. Por lo tanto, bueno, ese rubro que nos aumentó 4,7%, muy parecido que lo que aumentó a nivel nacional, bueno, obviamente fue el PIC el que lideró, y dentro de eso tuviste fuertes subas en verduras, sobre todo, y en menor medida frutas, producto de todo lo que fueron las inundaciones, las lluvias que impactaron en la cosecha, impactaron en el comercio de todos estos productos. Algunos ahora en abril están bajando un poco en respecto de este rubro tan volátil como lo que son las verduras. También te incidió la carne, que había aumentado más fuerte en fines de febrero, con lo cual el promedio siguió aumentando, aunque se desaceleró hacia fin de mes, y algunos otros rubros de alimentos. Te diría, y es importante remarcar que alimentos y bebidas venía en los últimos meses del año, pero en general durante todo el año, aumentando por debajo del promedio y muy por debajo incluso del rubro de bienes, con lo cual es una tendencia que se cortó en este momento, probablemente sea algo transitorio, pero cambió la dinámica. Claro. Mientras que los servicios, lo que aumentó fuerte en marzo, como pasa todos los años, es educación, que en la Ciudad de Buenos Aires le dio un aumento muy fuerte de 14% mensual para la educación privada. A nivel nacional y en el Gran Buenos Aires nosotros detectamos un aumento, pero no tan significativo. Vamos a ver a las 4 de la tarde cuando lo confirme el INDEC. Claro. Eso es algo estacional y que mueve en general educación y todos los rubros, no solo los colegios, sino todo lo ligado a indumentaria escolar. Claro, marzo es un mes inflacionario, ¿no? Habitualmente, más allá de cualquier tipo de situación. Tal cual, efectivamente. Bien. Y el resto, en cambio, los servicios, las tarifas, etcétera, viene aumentando un poco menos. En la ciudad también incidió, que es algo que fue más fuerte en la ciudad que en otras partes, pero también va a ser en el Gran Buenos Aires el tema del transporte colectivo, ¿no? El aumento del boleto colectivo, que se está empezando a dar ahora, a lo largo de los meses se va a seguir dando, con ese aumento que es la inflación del mes anterior más un 2%, eso lo vamos a tener también en el mes de abril, como me preguntaste. Y en general lo que son tarifas de luz, gas, agua, vienen mucho más moderadas que el año pasado, y incluso la educación, después del aumento de marzo, vienen aumentando muy por debajo. El año pasado fue uno de los rubros que más aumentó la educación,
porque venían con algunos aranceles muy demorados respecto de lo que fue la inflación general y los salarios, porque también había sido otro de los precios intervenidos durante el kirchnerismo, ¿no? Sí. Mira, mientras estamos conversando, te iba a preguntar qué tendencia están viendo en estos primeros días de abril, ya que hubo bastante volatilidad, subas y bajas con respecto al dólar. Es todo bastante reciente y estoy viendo que, por ejemplo, el MEP está bajando muchísimo, está en 1.310, acercándose de algunos picos que hubo en algún momento. ¿Se ve reflejado en algunos precios o todavía es muy reciente o todavía no fue tan grande la variación como para que se refleje en precios? Yo te diría que hasta ahora nosotros lo que estamos viendo es una combinación. ¿Por qué? Porque es difícil aislar ese efecto, porque en realidad la baja de impuestos, la quita del impuesto país, la eliminación de impuestos internos en algunos productos importados en particular, está colaborando a que al revés, los precios de lejos de subir pudieran incluso bajar en algunos rubros, y lo vimos, mientras que esta volatilidad podría frenar eso o por ahí capaz subir o impactarte en algunos rubros. Por lo tanto, no estamos viendo un efecto fuerte, lo que te está por ahí impidiendo que la inflación baje más rápido, si querés, que algunos precios particulares. No vemos algo generalizado por el momento, ¿sí? Bien, bueno. Así que todavía a la espera de ver toda esta enorme especulación de qué es lo que va a pasar y que nos vamos a enterar entre hoy o el lunes o en el corto plazo, una vez que el Fondo Monetario anuncie a través de la autorización del directorio finalmente el acuerdo, ya va a ser algo oficial, y los detalles que tendremos cuando se conozca la carta de intención y todos los detalles específicos contenidos en el acuerdo, sumado a lo que Argentina termine de negociar con organismos internacionales y con el Tesoro de Estados Unidos, que viene el lunes a reunirse, por lo tanto, a la expectativa de qué es lo que finalmente vamos a encontrarnos respecto de si va a haber cambios o no en la política cambiaria, o sea, qué va a pasar con el tipo de cambio oficial, y cuánto va a interesar a las reservas del Banco Central con ese canje del Tesoro sacando esas letras o papelitos de colores que se llaman letras intransferibles y devolviéndole, o sea, revirtiendo operaciones que se habían hecho antes, devolviéndole a reservas, que tiene como objetivo también generar confianza, más tranquilidad y que, digamos, desatar o de alguna manera volver a que la rueda siga girando de parte de lo que es el comercio exterior y también el ingreso de capitales. O sea que todavía la expectativa y obviamente el contexto internacional de tanta volatilidad como no se ha visto nunca es un contexto que también pone un poco de ruido, pero sobre todo nosotros lo vemos como un ruido que hace que la inflación tal vez no desacelere tan rápido, que hayan algunos precios puntuales que puedan generar alguna suba, pero no es algo generalizado porque de fondo la clave para que baje la inflación es el equilibrio fiscal que permite no emitir, y sobre todo esa es la única realidad o la causa final de la inflación, y eso sí está firme. Lo que pasa es que en la transición puede llevarte por ahí un poco más de tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, se viene una súper tarde. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde se va a dar a conocer el número de la inflación del IPC nacional. Eso va a ser a las 4. Y a las 5... acaba de trascender que Javier Milei convocó a sus ministros a las 5 de la tarde a Casa Rosada para el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se espera una extensa reunión del presidente con su gabinete y los ministros van a rodear al presidente para una foto y para dar un mensaje. Esta es información que publica en el portal de La Nación. La convocatoria de los ministros es una hora después que se conozca el dato de inflación, y lo que quiere el gobierno es hacer una presentación de todo el equipo de trabajo. El gobierno no quiere anticiparse, además de aquello que se oficialice hoy. La gestión de Milei hará hoy mismo anuncios en materia de política cambiaria. Solo se conoce que habrá una importante puesta en escena en la Casa Rosada, con la presencia de todos los ministros y el titular de diputados, Martín Menem. Dicen, va a hacer algo más que una foto. Así que nos espera una tarde de viernes de superacción, María. A diferencia de lo que era sábado de superacción, cuando pasaban películas a la tarde, nos espera un viernes de superacción. Muchas gracias por conversar con nosotros. Efectivamente. Hasta la próxima. Muchísimas